¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a una entrega más de su programa Periodismo con Alejandro a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, este es el toque de queda de los jueves en la tarde, porque en la noche hay otro toque de queda que es la vaina donde se juntan los cherchosos. Pero este es un programa meramente informativo, de opinión y un programa de entrevista. Y para hoy nosotros vamos a contar con la comparecencia de Starling Molina, quien es un alto dirigente del PRM en la circunscripción número 3. Así que nosotros le damos a ustedes que están frente a ese aparato tan pequeño pero tan importante como es el celular, y como no, también frente a su computador, para darle seguimiento a esta programación, donde les recordamos que ofrecemos las informaciones más relevantes acaecidas durante la semana y durante el presente día. Este programa le llega a usted a través de la Superativa Multimedio RD. Es, como he manifestado en otras ocasiones, una plataforma que ha ido calando de manera estrepitosa en lo que es el corazón, la mente de la persona. Así que empezamos con una información muy importante, y es que hoy jueves el honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha de reunirse con el doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Bueno, ya a esta hora, ¿verdad?, la reunión está en curso porque estaba pautada para las 11 de la mañana. ¿Y cuál es el común denominador de dicha reunión entre ambos líderes? Bueno, el tema haitiano es, como se dice, el meollo del asunto. Es el tema principal, recordando que ya Abinader se reunió la semana pasada con el otrora presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y puntualizaron darle seguimiento a la problemática de la migración haitiana, que, dicho sea de paso, hace ya unos 3 meses o 4 meses que ya podemos decir que el gobierno ha implementado las medidas precisas, y se ha ido tomando, como se dice en buen dominicano, el toro por los cuernos, por el hecho de que ya nosotros vamos a hospitales públicos y no vemos esa cantidad exuberante, esa cantidad alarmante de indocumentadas haitianas dando a luz o tratando sus embarazos en diferentes hospitales de algunos puntos del país. Y nosotros queremos también conocer o reconocer el esfuerzo mayúsculo de Ángelo Vázquez, el presidente de la antigua Orden Dominicana, que junto a una gama de jóvenes que componen esa estructura dieron, como se dice, el primer paso o el primer Picasso, haciendo una serie de manifestaciones para revivir lo que es el nacionalismo, aunque muchos lo tildan como oportunista y como una persona que no tiene un conocimiento mínimo de lo que está haciendo, pero se le ha querido atacar de que él no es egresado de universidad, de que ni siquiera ha terminado los estudios secundarios. Pero sin embargo, el joven tiene una buena proyección, tiene una mentalidad
bien clara, específica, que consiste en la defensoría de lo que es el territorio nacional. Así que mucha gente se ha unido a esa causa y nosotros queremos también destacar el buen sentido de que tuvo el presidente, ese buen sentido de escuchar diferentes sectores que ya veían muy alarmante la migración haitiana en República Dominicana, y ya la veían como un problema, y no simplemente que se veía como un problema por el hecho además de que el presupuesto nacional, que es específicamente para instituciones criolla dominicana y para sustentar el programa de asistencia social en diferentes puntos del país, se estaba prácticamente desviando para cubrir gastos de indocumentados haitianos, especialmente, como señalé ahorita, en la diferente centros hospitalarios de esta nación. Así que nosotros debemos respaldar la política migratoria que ha llevado a cabo el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. En esto no puede haber lo que es bandería política ni simpatía política. En este sentido, nos tiene que unir la misma causa, y la causa es defender lo que se llama la soberanía nacional. En ese mismo tenor, para el 23 del presente mes, la antigua Orden Dominicana anuncia una manifestación frente al Congreso Nacional. Ellos van a tomar como punto de partida la avenida Winston Churchill, ahí en el Centro de los Héroes. Desde ese lugar van a partir frente al Congreso Nacional para ratificar lo que es su lucha, y no solamente su lucha, sino de que están vigilando de manera continua y cercana cada paso que da el Estado Dominicano referente a lo que es el tema haitiano. Y como dije en la introducción, Leonel Fernández y Luis Abinader están compartiendo una reunión en estos momentos, la cual inició a las 11 de la mañana, y es con el objetivo de canalizar, de buscarle salidas más heroicas, más precisa a lo que ha sido esta invasión pacífica de indocumentados haitianos que ha venido prácticamente recibiendo República Dominicana. Así que nosotros vamos inmediatamente a entrar, luego de estos comentarios, a la entrevista central. Es una entrevista muy importante. La gente la está esperando porque se trata de un joven político, y de un político joven tal vez, que prácticamente ha sorprendido, se puede decir, anunciando lo que es su precandidatura a la alcaldía del municipio de Jaina. Y he visto en las redes sociales, especialmente que son los medios que uno sigue y le da seguimiento, muchas personas en manifestación de respaldo y elogiando la decisión que ha tomado de buscar la candidatura a la alcaldía del municipio de Jaina. Nosotros contamos en este momento con la grata compañía de Starling Molina, dirigente del partido oficialista PRM, aquí en el municipio de Jaina, circunscripción número 3. Bienvenido, Starling. Muchas gracias, Alejandro. Primero, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Luego a usted por la invitación, y sobre todo a la audiencia que hoy jueves está conectada para escuchar
esta plataforma que ya es un toque de queda, de manera que estamos aquí a su orden. Bien, el honor es nuestro, Starling. De verdad que sí, de tener un joven que lo que se llama la arena política promete mucho. Y hablando de esa promesa, Starling, nos gustaría saber, se ve que usted inició muy joven en lo que son las actividades políticas. Sí, se podría decir, hace unos 10 años yo estaba siempre trabajando temas sociales. En ese momento era director de proyectos de Visión Héroe, una fundación muy reconocida aquí, por el trabajo que hace y también por unos premios al mérito que hace todos los años. En ese momento apenas estábamos creando esta fundación. Yo dirigía los proyectos en ese momento junto a grandes amigos, Miki Camilo, Leandro y Vargas, y por ahí. De la mano con esa fundación fuimos vinculándonos con algunos temas políticos, no partidarios, porque yo nunca estuve en ningún partido político, pero ahí conocí a Juan Quiñones, que es una figura política trascendental de Jaina, de mano de sus hijos, de algunos amigos. El alcalde por excelencia del municipio. El alcalde por excelencia histórico, Juan Quiñones, que bueno, ya para la fecha es como un padre para mí. Aunque lo conocí por la política, fuimos construyendo todo un vínculo de mucho respeto y de mucha gratitud para él. Entonces, Quiñones en ese momento, año 2015, estaba preparándose para una candidatura a diputado en las elecciones del 2016. Y me ofreció la oportunidad de trabajar con él. Yo acepté, porque yo conocía a Quiñones de nombre, de su honra, de su trabajo, y me parecía que si iba a iniciarme en política, era bueno que lo hiciera con una figura como Quiñones. Claro, de mano con una figura como esa, imagínese. Exacto. Meses después fui aprendiendo, fui trabajando. Quiñones tomó la decisión de que yo coordinara la campaña completa y me dio esa gran oportunidad. Eso me abrió a todos los cuadros políticos de la circunscripción, del PRM y de muchos también actores sociales y comunitarios. Y bueno, ya la historia, pasaron 10 años desde ese momento. Hemos seguido trabajando, coordinando, aspirando a posiciones. Y el resultado de eso, bueno, que ya nosotros hemos hecho de esto un oficio y estamos tratando siempre de hacerlo de la mejor manera posible. Y como coordinador de esa campaña de Juan Quiñones García, ¿qué aprendió Starling Molina? ¿Qué ejemplo le dejó esa campaña? ¿Qué enseñanza? Esa coordinación. Bueno, lo primero es ver lo diferente que son los territorios de la circunscripción. Yo apenas siempre me estaba moviendo aquí en la zona de Jaina, en los barrios de Jaina. Poco había caminado por Nigua, hasta llegar al punto de Najayo, por ejemplo, llegar al punto de Los Botados, de Carlos Pinto, la Loma de Titó. Territorios que son desconocidos para la mayoría de la gente que camina aquí. Igual en Quitasueño, llegar a La Feliciana, llegar a esos sectores así más alejados y ver además las carencias que hay, ver qué la gente necesita, qué la gente pide. A veces gente muy humilde que diría yo que se conforma con poca cosa y aún así las autoridades de paso le han quedado mal. Entonces cuando uno ve que puede dar respuesta a esa gente con esa necesidad, que es una necesidad colectiva, que no es algo puntual de una persona, pues uno dice, mira, yo no sabía que esta realidad existía, pues qué bueno que ahora yo puedo ser parte de una solución para esto, construir una propuesta que ayude a que esta gente tenga lo que necesita la comunidad. O sea que el aprendizaje fue mucho, pero puntualizándolo creo que eso sería lo más que yo recuerdo de ese momento. Y de esas necesidades que usted pudo palpar, ¿verdad? Referente a esos sectores que estuvo visitando, ¿cuáles fueron las que usted vio que eran como más exigentes de parte de la comunidad en ese momento? ¿Cuál era la necesidad que usted veía que lateaba más? Yo creo que en la mayoría de los casos están muy relacionados con temas de ayuntamiento. El tema de la ruta y frecuencia de recogida de desechos. Sí. Aquí no hay todavía una cultura como tal de un manejo correcto de desechos sólidos, lo que la gente comúnmente llama basura. Mucho menos de clasificación y de reutilización. Pero lo demás era lo común, el tema de los caminos, el tema de la poca iluminación. ¿Y el agua? El agua, sí, el agua sobre todo aquí en Jaina. Los sectores de Jaina... en el caso de los sectores un poco más distantes del casco urbano, como el caso de Cabón, Platanito, Los Cangrejos, también la zona de Itabo. Entonces, problemas definitivamente que encontramos muchos y en la medida que nos han permitido, nosotros hemos sido parte de algunas de las soluciones que se habían planteado y seguimos trabajando en eso. Hay algo que me gustaría preguntarle. En esa candidatura, ¿era una candidatura de Quiñones o una precandidatura? Era ya una candidatura.
En ese momento el PRM estaba recién formado. Había nacido el PRM fruto de la división del PRD, que es una historia que la mayoría de gente ya conoce. El partido en ese momento tomó la decisión de escoger a sus candidatos mediante encuestas. Y esas encuestas que el partido presentó en ese momento daban a Quiñones en el primer lugar de aceptación o de intención de voto, daban a la compañera Jacqueline, y había una candidatura reservada para una alianza que finalmente la representó un joven llamado Juan Luis Lechapel, un joven empresario de aquí de Jaina. Esos eran los 3 candidatos ya. O sea que la etapa de precandidatura ya había pasado, en la que participaron otros compañeros valiosos, pero esos fueron los 3 candidatos del PRM y sus aliados para las elecciones de 2016. Y luego de ese proceso, ¿cuál fue la función de Starling Molina dentro del PRM? ¿Ha ocupado cargo a nivel de dirección? Sí, inmediatamente pasó ese proceso. Nosotros seguimos estando a la orden del partido. En ese momento ganamos la alcaldía con el compañero Osvaldo, que fue la primera gestión, 2016-2020. ¿Qué papel usted tuvo ahí en esa...? En esa primera gestión, yo fui el asistente del alcalde. El asistente. Sí, yo fui nombrado... O sea, estaba pegadito con él ahí. Sí, oportunidad que siempre he agradecido en público, en privado, al alcalde, porque además es una oportunidad de crecimiento que tuve. No me detuve ahí, sino que me puse a la orden del partido para convertirme en dirigente político. Nunca pensé que el ayuntamiento o la figura del alcalde fuera una sombrilla para mí, sino que yo necesitaba aprender, codearme con la dirigencia, darles cariño, recibir también ese respaldo que ha sido una dinámica mutua de cariño y de respeto con toda la dirigencia del PRM. Y eso fue en ese momento. Hasta el momento que estamos conversando ahora, en la actualidad, yo soy el presidente de una región, que es la región más grande del PRM en esta zona. ¿Cuál es? La región número 3. Sí. Estando a cargo de 36 colegios electorales, de una cantidad importante de dirigentes, de presidentes de zona, de gente que dirige colegios electorales. O sea que nos han confiado una parte importante de lo que el PRM representa y de lo que ha logrado para beneficio de la comunidad. Y como asistente de Osvaldo, en aquel entonces candidato a la alcaldía, de todas esas promesas que él hacía en los mítines, en las caravanas, en las intervenciones públicas, ¿usted entiende que ha llenado las expectativas o están inconcluidas? Bueno, me ha tocado en ocasiones hacer evaluación por gestión. Por gestión. Para que poder diferenciar una de la otra. En esa primera gestión en la que yo he denominado, en 2016, mi opinión, 2020. Que pudiera estar equivocado, pero en términos de resultados me parece que ha sido la mejor gestión que ha tenido Osvaldo hasta el momento, porque muchas de las promesas que se hicieron, como la de los badenes, kilómetro 17, la compra de la casa en Piedra Blanca, se cumplieron. La remoción de los parques, principalmente el Parque Central, Antonio Guzmán aquí frente al ayuntamiento, todo eso, muchas de ellas incluso en los primeros 100 días, o sea que fue una gestión muy activa. Ya para la segunda gestión, lastimosamente estuvo muy marcada. 2020-2024. Esa es la segunda gestión, estuvo muy marcada el primer año, casi hasta el segundo año, el tema COVID, el tema salud, el tema, bueno, de todo lo que se desprendió del impacto de la pandemia, que ralentizó algunas cosas. Ya para la segunda mitad de esa gestión pudimos despertar, iniciar algunas obras importantes que de hecho son las que se están ahora concluyendo, inaugurando. De esta gestión ya yo no he sido parte, porque yo salí apenas comenzaba esta gestión. En mayo del año pasado había renunciado a la posición en el ayuntamiento. Y sí, ¿Qué posición ostentaba? Para ese momento, director administrativo. Director administrativo. Sí, yo tenía ya que ver con prácticamente todos los temas de la municipalidad. Estaban bajo mi supervisión. Evidentemente yo me reportaba al alcalde y en la mayoría de los casos presentaba también oportunidad de mejora, pero todos los temas relacionados con basura, con obras, con servicios, muchos temas internos también que la gente no ve, pero que son parte de una gestión efectiva, la eficiencia del gasto, las reuniones consecutivas, consecuente de eso, las reuniones con el tesorero, con el equipo financiero, todo lo que se mueve en el ayuntamiento estaba a cargo nuestro en ese momento. Y dentro de lo que fue esa etapa que fue muy lacerante para el país, pero ubicándonos aquí en Jaina del COVID-19,
¿Cuál fue la función del cabildo, del ayuntamiento en cuanto a asistencia a la población? ¿Usted pudiera decirnos algo de algunas funciones que llevó a cabo el ayuntamiento? Sí, claro, elementalmente mencionarte dos frentes que nosotros abrimos en ese momento. Obviamente el tema de salud siempre estuvo a cargo del Ministerio y del Servicio Nacional de Salud, pero, por ejemplo, limitando el tema de la movilidad, fue un gran aporte porque la carga del COVID, la carga contagiosa, sorpresiva en ese momento, pero además muy potente, era lo que más asustado tenía la gente. Entonces había gente que se quería seguir moviendo con toda normalidad y nosotros teníamos en momento barandas, policías municipales, comenzamos a hacer el lavado de las calles con desinfectantes en ese momento, por ahí están los videos, fumigación de muchos puntos. Recuerda que todavía era algo desconocido. Nosotros en ese momento desconocíamos qué tan impactante podía ser esa actividad, pero era lo que se recomendaba. Y por otro lado, algo que estuvo siempre muy activo fue la asistencia social. El brazo social del ayuntamiento estuvo llegando a prácticamente todos los sectores. En algunos casos, con el respaldo del gobierno, después que el presidente Abinader asumió en ese mismo año, después de apenas ganamos en julio la presidencia de la República, y ya en agosto habíamos asumido y estamos ya impactando a Jaina, pero el cabildo en todo lo que pudo hacer en el marco de sus facilidades, de sus limitaciones, de su presupuesto, eso fue lo más que yo pueda mencionar en este momento que hicimos frente al COVID. Y lo que tiene que ver con los regidores, ¿usted recuerda por lo menos nombres, si usted cree que es factible, de regidores que se tiraron a la calle en ese momento a asistir a la población, que no se quedaron en la casa cohibidos, encuevados? Mira, ciertamente nombres en este momento no podría darte porque son 11 regidores. 11. Y posiblemente yo mencione uno que otro porque son los más cercanos y lo haga en detrimento de alguien que sí estuvo ahí pero que yo no lo recuerde. Pero yo creo que la solidaridad de todos los regidores, por lo menos los temas sociales. Ya si entramos en temas de ordenanza, de resoluciones, de lo que es el trabajo de los fiscalizadores. En asistencia social, vamos. No, es lo que le digo. Yo recuerdo que todos estaban ahí a la orden, incluso los un poquito mayorcitos, que ya venían de 1, de 2, de 3 periodos consecutivos como regidores, estuvieron ahí a la orden del ayuntamiento. Creo que todos se pusieron a la orden, específicamente con el tema COVID, que fue un tema que nos sensibilizó a todos y estuvimos dando la cara como gestión, como ayuntamiento. El ayuntamiento tiene 2 alas. Una es la ejecutiva, que está representada por el alcalde, la otra es el consejo de regidores. De hecho, había muchas de las cosas donde te mencionaba lo de la asistencia social, y muchas de las cosas que se hicieron para mitigar el impacto de la pandemia tenían que ser aprobadas previamente por el Consejo de Regidores. O sea que las sesiones se hicieron, las reuniones se hicieron y ellos fueron parte de toda esa solución que se brindó. Cumple el Consejo de Regidores del municipio de Jaina con una verdadera fiscalización a lo que son las obras de la alcaldía. Cumplen los regidores con lo que es hacer un trabajo en beneficio de la comunidad. Yo creo que el Consejo de Regidores como un cuerpo honorable tiene mucha oportunidad de mejora. Porque si bien es cierto que hay regidores muy conocedores de la ley, muy preocupados por el tema de la fiscalización, de conocer el tema. Hay muchos que son abogados y conocen. Sí, hay contadores también, muchos de ellos, gente que sabe leer una ejecución presupuestaria, que sabe hacer una recomendación, una observación, que al final sirve para el fortalecimiento de la institución. Eso no es un tema personal, es lo primero que hay que dejar atrás, que la gente entienda que eso no es un tema personal, sino institucional, y que esa gente está ahí para jugar su rol. Hay otros que definitivamente tienen que activarse un poco más, que la gente espera más de ellos, que la expectativa está alta y que hay que cumplir con la expectativa de ese pueblo. O sea que yo creo que viéndolo de forma individual, que no sería lo más correcto, pero viéndolo así, hay mucha gente que puede mejorar. Y definitivamente que si uno de ellos mejora, pues todo el cuerpo, que son 11, va a terminar mejorando y rindiendo el fruto que la gente espera de ellos. Y se pudiera señalar algunos puntos, o un punto por lo menos, en lo cual haya deficiencia en lo que es el cuerpo de regidores, que deben mejorar. Dentro de esa oportunidad de mejora, yo creo, viéndolo así desde ahora, yo pienso que la actualización de ordenanzas. Aquí hay ordenanzas. Nosotros somos desde 2021 un distrito industrial. Eso es algo importante porque habla de creación de riqueza. Sin embargo, la mayoría de la población no percibe esa creación de riqueza, o por lo menos no les impacta.
Y yo creo que una forma el ayuntamiento de dar respuesta a eso es que su consejo de regidores se siente a revisar esas ordenanzas, muchas de ellas de cuando Quiñones, otras de la primera gestión de Marino Lora en el periodo 2002-2006, o sea, ya son casi 20 años. En un distrito industrial, de hecho, hay arbitrios que se perciben en otros municipios, aquí no. Eso es una oportunidad no solamente de mejora institucional, sino de recaudación, lo que serviría también para obras de más calidad, para mayor inversión, para servicios de mayor calidad. Entonces es importante comenzar por ahí. ¿Punto o puntos que la actual alcaldía debería mejorar en beneficio del municipio? Yo he dicho antes que la alcaldía tiene que poner el ojo en el tema de las obras. De las obras. El tema de las obras, porque entonces cuando hay poca inversión, cuando hay poco capital invertido, llegamos a fin de año y celebramos una sesión para reconocer un superávit, que no es realmente un superávit, porque no es que yo estoy recaudando más de lo que proyecté que iba a recaudar, sino que yo no gasté ese dinero. Y si no lo gasté, pues entonces la gente no recibió esas obras en el momento que esperaba recibirlas o cuando yo dije que las iba a hacer. Y eso va retrasando ese pago de deuda social que tenemos con las comunidades. De manera que el tema de las obras hay que ser celoso. Primero con el tema del presupuesto participativo, que hay que cumplirlo sí o sí, y en cantidades notables, en cantidades importantes, asignando los recursos que verdaderamente son. Y segundo, entonces, la ejecución de obra. Ese capítulo de inversión tiene que estar dedicado esencialmente al tema de obras porque hacen falta muchas. En el día a día, lo más sencillo, aceras, contenes, recuperación de espacios públicos, parques, de lo que la gente más disfruta y usa. Entonces seguro que hay otras áreas en las que sin duda podríamos mejorar, pero yo creo que esa es la más importante en este momento. Referente a lo que son sus aspiraciones, Starling, ¿alguien le motivó, ponte en eso, tú tienes la capacidad para buscar la candidatura a la alcaldía, o es algo que nació de usted? Realmente yo en los últimos años me he estado formando para una posición como esa. Yo soy municipalista porque tengo formación nacional e internacional. Los años de experiencia en el ayuntamiento, en posiciones de toma de decisiones, también han ayudado a eso, pero yo creo que no es una decisión propia. A mí me ha motivado mucha gente. Tan pronto pasaron las elecciones y mucha gente me estuvo llamando. Es normal que después de 3 gestiones, que pronto se habrán de cumplir 12 años de gestión del mismo partido con las mismas figuras, pues se va creando un vacío de liderazgo, un vacío de poder, que es normal en la dinámica política. Pero nosotros lo hemos asumido con mucho respeto, desde una posición diferente, no de criticar lo que se ha hecho, no de salir a desmeritar a nadie, ni de apagar su luz, porque creemos que tenemos suficientes bondades para que se venda un proyecto nuestro. Sí diciendo que podemos hacerlo mejor. Pero yo solamente hasta este momento he manifestado aspiraciones porque no estamos en un marco ni siquiera de pre-campaña. Y yo no seré la persona que salga a dar un mal ejemplo de hacer una campaña de tiempo. Primero porque no es mi estilo, no son mis convicciones, tampoco voy a poner a mi partido en esa situación, de manera que por ahora son aspiraciones, comenzaremos algunos movimientos internos, pero cada cosa se hará en su momento. Bueno, Starling, veo que usted es muy respetuoso de las normas, leyes electorales, sin embargo vemos muchos precandidatos a la presidencia, no solamente del PRM, también de la oposición como es el PLD, no voy a decir de la Fuerza del Pueblo porque ahí Leonel Fernández, la ley, batuta y constituciones, él va a ser el candidato indudablemente, aunque la gente prefiera a su hijo, pero esa gente que le ha propuesto como candidato o buscar la candidatura a la alcaldía, esa gente le da garantía a usted de que usted puede contar con ellos. Sí, definitivamente. Es que nosotros, gracias a Dios primero, que es quien pone la gracia, nosotros hemos construido un liderazgo muy sólido porque ha sido sobre la base de las ideas. Nosotros nunca, de las ideas, del compromiso, de que la gente sabe que si decimos que sí es que sí, que si decimos que no es que no, y eso va escaseando mucho en la política.
De manera que yo nunca he hecho un negocio político. A mí nunca me ha apoyado un dirigente a cambio de una dádiva, de una cantidad de dinero. ¿Ni con acuerdo de aposentos? No, ni con esos acuerdos cerrados, ni con promesas de lo que no tengo. De que si yo llego... No. Nadie me pone ni siquiera a plantear eso. El que me conoce ni siquiera lo pone como tema. ¿No le han condicionado a nada? No, para nada. La gente entiende que tenemos la capacidad, que tenemos el compromiso. Nos hemos rodeado de gente, a diferencia de muchos políticos tradicionales, de gente que nos dice con qué está de acuerdo, con qué no. Nunca he preferido una corte de tontos, de lo que llaman los americanos un yes man, que a todos dicen que sí. Ese es el daño más grande para la política y para las instituciones. Nosotros tenemos gente que nos dice en qué está de acuerdo, en qué no, y nosotros asumimos eso y ok, vamos a hacer estos ajustes. Eso es lo que nosotros queremos hacer, demostrar que la política se pueda desentar y que en el plano institucional se pueden hacer mejores cosas. Siendo por ejemplo Starling el candidato del PRM a la alcaldía, ¿cuál sería la propuesta que le llevaría a la población de esperanza? Es una propuesta, bueno, aquí podemos verla de forma resumida, vamos a decir. Resumida. Porque no se apure que no le van a robar la idea porque ya se hace pública y ya se sabe que es de la auditoría de usted. Bueno, mire, lo primero que hay que ver es una cosa. Esa autoría es... El municipio de Jaina fue elevado a municipio en el 1982. Ese primer alcalde electo fue Juan Quiñones, cierto, que logró la reelección hasta el 90. De ahí para allá, historia. Pepito, Manolo, Marino, Concepción, volvió Marino hasta que llega Osvaldo, que es el más reciente. Pero así es. Con el relajito, como decimos los dominicanos, han pasado más de 40 años. Para cuando concluya la gestión del 32, de 2032, que es la que esperamos nosotros encabezar, Jaina habrá cumplido 50 años. Entonces la propuesta de transformación, real del municipio de Jaina, porque no podemos ser, por un lado, un distrito industrial que produce riquezas, mucha riqueza, y que aporta 25 pesos de cada 100 en promedio. Eso a veces baja, a veces sube, porque va de acuerdo al PIB de ese momento. Pero yo le pongo este ejemplo a usted. La región Osama, que es la más grande del país y la más productiva, porque además incluye todo el Gran Santo Domingo, sí, y también el distrito, aportó 39 pesos en 2021. Y solamente Jaina aportó 25. Oiga, imagínese la comparación, imagínese lo que representa Jaina para la productividad, para todo el aparato de creación de riqueza de la República Dominicana. Entonces, que eso no se traduzca a lo que Jaina está esperando, nos tiene que poner a pensar a nosotros. De manera que hay que plantear una agenda de Jaina con los empresarios, con la sociedad, con los comunitarios, con las iglesias de distintas denominaciones para que entendamos en qué punto estamos. Porque no puede ser que en el 2025 los problemas de Jaina sean los mismos que en el 82. El tema de un trayecto, de un camino, el tema de iluminación, el tema de un servicio, no puede ser. De Cañadas. Eso no es ni lógico, lo de Cañadas. En especial la del Abuelito, Bellavista y otras. O sea, eso no puede ser, eso no es ni siquiera lógico. Que 50 años después, en el 32, nos prestemos para discutir los mismos temas. ¿Y ha empezado usted para esos fines? No campaña, porque no estamos hablando de campaña ni pre-campaña, sino contacto personal, expresándole a instituciones más o menos sus pareceres referente a lo que son las problemáticas del municipio. En otros contextos sí lo hemos hecho, pero en este momento no hemos limitado todavía el contacto dirigencial, a que nuestro partido entienda cuál es la visión. Necesitamos ese respaldo, necesitamos esa garantía de cohesión, de unidad. Entendemos que si encabezamos esa boleta definitivamente pudiéramos nosotros ganar mucho a poquito cualquiera que sea el candidato de la oposición, porque por un lado la maquinaria que representa el PRM como el partido más grande en este momento de toda la República Dominicana, sobre todo en el municipio de Jaina, y luego pues entonces las condiciones nuestras ya siendo el candidato de un partido con esa valoración y con nuestras ideas y nuestra experiencia en temas municipales, no vemos que haya en este momento en la oposición un candidato que presente esas credenciales por encima nuestro. Pero de igual manera estamos haciendo siempre un ejercicio de humildad, de que el soberano elija, de que el pueblo sea que valore, ¿verdad?, en su justa dimensión la propuesta de cada cual. No hemos comenzado todavía con la sociedad civil y con temas comunitarios. Ese momento llegará. Yo creo que casi todas las instituciones y personas ligadas a temas de comunidad me conocen. En algún momento les he servido, les he consultado algo a ellos.
O sea que yo lo que voy a hacer es un media tour con amigos. Cuando yo me presente donde un empresario, donde un actor comunitario, es prácticamente a renovar afectos y a retomar temas que ya he discutido antes con amigos y con gente que nos apreciamos. O sea, me resulta fácil porque no es algo que nosotros no logramos fingirlo, es así, es que somos así. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es la renovación del PRM. Especialmente aquí en el municipio de Jaina, la renovación a nivel de dirigencia. Ajá. Aquí en Jaina, ¿quién le conviene más al partido como presidente, Wilson Uceta o Miguel Vázquez Mariano? Eso lo decide no la base, sino la misma dirección. Pero ¿a quién entiende usted debe haber una renovación del actual cuadro? ¿Debe quedarse o debe quedarse una parte y sustituir otra, o todas las partes que están? Tendrá que ser siempre así, de que haya cambios significativos, pero que una parte de estructura permanezca, porque es la que enseña a la que llega a ciertos procesos, ¿verdad? Sobre todo en los temas operativos, que son los que sostienen un partido. Esa experiencia es muy importante, de manera que todo no podrá ser nuevo. ¿Y no tiene favorito a la presidencia o a la secretaría? No los tengo, porque yo en este momento estoy siendo parte de una comisión que tiene ya claro el apoyo a un aspirante a la presidencia de la República. Perfecto. Con el cuidado que eso conlleva, siendo muy cauto, Sí. como decía inicialmente, del tema de las fechas. Claro. Y las leyes, que en este caso es David Collado. Nosotros estamos siendo parte de un equipo. Ese equipo en algún momento podría sacar candidatos a todas esas posiciones. Entonces ya en ese momento la inclinación que tenga Starling Molina como persona, como dirigente, pasa a un segundo plano, porque lo que prima es lo que convenga al equipo, a los intereses del colectivo. Yo tengo que valorar de la manera más justa posible a tres figuras que están en este momento aspirando a presidente. Una aquí en Jaina, sí. A presidente del partido aquí en Jaina. Una es el joven Jonathan Rodríguez, que es un joven con mucha historia política, indiscutiblemente un compañero valioso del partido, que fue regidor en su momento, presidente de la sala, presidente del Consejo de Regidores en su momento, un gran amigo. Jonathan Rodríguez. Wilson Uceta, ya usted lo mencionaba, sí. Actual tesorero del municipio, actual secretario general, que también es un amigo nuestro, una persona con muchas condiciones. Y también está participando el actual presidente Miguel Vázquez, sí. Una persona de quien he aprendido mucho, por quien siento un gran respeto, que en gran medida estas victorias y este crecimiento vertiginoso del PRM tiene mucho que ver con su experiencia, con su trabajo, con la de él y con un equipo, ¿verdad?, que le acompaña. Entonces son tres compañeros valiosos y con condiciones. ¿Cualquiera de los que le conviene al partido en la actual coyuntura que gane, cualquiera de los tres? Yo creo que los tres tienen condiciones, pero la campaña de 2028 tiene elementos muy particulares. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros fuimos a elecciones en 2016 en un 90% en torno a una figura, la del presidente Abinader. En el 2020... Aglutinaba a todo el mundo. Sí, prácticamente, porque de hecho fue una convención contra el compañero Hipólito y le ganó 87-13. Entonces se ve que un liderazgo era mucho a poco. En el 2020, que es cuando ganamos la presidencia, al igual que en el 2024, para resumirlo ahí, sí. El presidente seguía siendo esa figura central, de que toda la ejecutoria y toda la estrategia electoral giraba en torno a esa figura. Entonces era una sombrilla única. Ya sabemos que el presidente no va a participar de ese torneo que se aproxima. Y tenemos, bueno, hasta este momento son como 8 aspirantes. Hay gente que está forzando para que él aspire. Sí, pero eso es un irrespeto, porque si el mismo presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que... Es absurdo. Y de hecho él impulsó una reforma constitucional, que es el primer presidente que impulsa una reforma para quitarse poder, para quitarse oportunidad, cuando aquí los presidentes lo que hacen es lo contrario. Sí, nunca se quieren sumar poder, ¿verdad? Entonces, eso hay que respetarlo y fue una señal muy responsable. Yo no creo que ningún compañero deba, respetamos el que lo haga, pero no lo compartimos. Entonces, de cara a esa realidad, hay 8 o 9 aspirantes a la presidencia, que cada uno hará su trabajo, formalizará un equipo, planteará sus estrategias, y hasta que uno de ellos sea el candidato oficial del partido, esa lucha que debe darse en un marco de respeto
y de decencia, pero esa lucha va a estar ahí. Entonces eso hace que ese escenario del 28 sea completamente diferente a lo que el PRM ha vivido hasta el momento. Entonces las figuras que encabecen a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel de las regiones, tienen que tener la capacidad suficiente para mantener el equilibrio. Y debe tener también lo que es, ¿verdad?, el padrinaje del presidente. No. Necesitarían alguna cercanía o algún reconocimiento porque el partido, la mayoría de cuadros de altos dirigentes, lo que ha planteado ya es que el presidente Abinader asuma la presidencia del partido. Entonces habría que ver en ese momento cuál es la estrategia del presidente para dirigir el partido. ¿Quién le va a acompañar como segundo hombre o segunda mujer en la Secretaría General? ¿Quién le va a acompañar en la tercera posición? ¿Cómo eso se traduce a los territorios más pequeños? Entonces, yo creo que falta un poco de información. Mientras tanto, lo que valoramos es que los compañeros tengan condiciones. Algunas personalidades señalan de que probablemente el presidente de la República esté inclinado hacia Raquel Peña por su condición de vicepresidenta. ¿Usted lo aprecia así? No creo. ¿No cree? Ciertamente no lo creo. El presidente ha sido siempre un hombre muy respetuoso. El presidente es un hombre muy cuidadoso y él sabe que si algo hay que cuidar en este partido es la unidad del partido. Y con inclinaciones como esa, en nada contribuye a la unidad. Entonces, eso pudiéramos esperarlo de cualquier figura, menos del presidente Abinader, que ni siquiera estando en el cargo ha hecho abuso de esa posición, como ya dije antes, al contrario, se ha quitado digamos, niveles de poder en el ejercicio de la presidencia. Entonces yo creo que no, eso siempre sale, a veces dicen que está apoyando a otro. En la política se usa mucho un soltar bolas, poner a correr cosas, comentarios, a ver qué tanta fuerza toman. La famosa bola de humos. Sí, pero el presidente ha demostrado con hechos que no es así. Indistintamente de quién lo diga, sea una figura de peso o no, usted tiene que dirigirse entonces a evaluar los hechos del presidente y su conducta en esa posición. Usted se va a dar cuenta que no tiene respaldo esa afirmación. Queremos recordarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, de que estamos conversando con Starling Molina, dirigente del PRM, aquí en la circunscripción número 3 del municipio de Jaina. Tiene que ver Nigua, tiene que ver el Carril Quitasueño, y está ofreciendo en estos momentos importantísimas declaraciones. Bien, Starling, referente a David Collado, mucha gente le señala de que es un extrapartido. Algunos dicen que llegó de la mano del Partido Reformista. ¿Cómo es el contacto con David Collado con la base del PRM? ¿Tiene cercanía? ¿Está alejado? Explíquenos. Definitivamente, David es una persona sumamente cercana. Ya yo le decía antes que siempre se sueltan bolas con el interés o de apoyar a algún candidato o de afectarle. ¿Eso entraría en campaña sucia? Sí, eso puede ser parte de una campaña sucia. Yo le voy a hacer una pequeña historia. Usted mismo me va a decir si tengo razón o no. Adelante, porque nada más alejado de la realidad. En el 2006, David presenta una candidatura como diputado en la capital. En ese momento, el PRD firma un acuerdo de alianza con el Partido Reformista, la famosa Alianza Rosada. Sí. Y ese acuerdo despoja a David de la candidatura. De manera que David no puede ser candidato en ese momento. De la diputación. De la diputación. Y David tiene que esperar hasta 2010. De hecho, oiga con quién firmó, con el Reformista. En todo caso, si David hubiese sido reformista, era para él la candidatura. Y no fue así porque él inscribió su candidatura en su partido, que es el PRD. Compartía mucho en ese momento en los escenarios de juventud con Wellington Arnaud, con Diomar de la Rosa y otras figuras de la juventud del PRD en ese momento. En el 2010 ya el escenario cambia y David vuelve a presentar su candidatura. Hace su precandidatura, logra la candidatura y logra la elección como diputado, siendo el más votado de la capital. 2010. David, en todo momento, siendo un diputado del PRD ante la Cámara de Diputados. Esa fue hasta el 2016. 2016, que fue la legislatura especial de los 6 años. Sí. ¿Verdad? En el 2016, el PRD, su partido, le solicita que encabece la boleta para alcalde de la capital, porque David marcaba ya en ese momento hasta para presidente de la República, por su labor en el Congreso. Recuerda la famosa ley de los emprendedores,
que fue el proyecto de ley más sonado de esos 6 años. Y David ya venía arrastrando eso desde su programa Emprendedores, de cómo impactar a ese sector y comenzar a formalizar esa inversión. De manera que David fue escogido por el partido para eso, pero no contaban con una demanda que había interpuesto Fello Suberví. La había interpuesto para lograr la candidatura del PRD por procesos que se habían hecho anterior a esa propuesta que le hicieron a David. Entonces, la Junta en ese momento le da ganancia de causa a Fello, 2016, y le impide al PRD inscribir otra candidatura porque había que llevar obligatoriamente a Fello. Quedó David en el aire. Sí, porque ese fue... Estamos dejando PRD, estamos armando el PRM. Sí. Fue un proceso muy convulso, muy difícil. Entonces, lo que hace el PRM es que en la alianza con el Partido Reformista, otra vez, le cede la candidatura de la capital a David Collado para poder inscribir a David como candidato. Y evidentemente que tú como candidato apareces en todas las boletas, o sea, en todos los recuadros de la boleta de tu partido y de sus aliados. Y David automáticamente ganó, convocó a todos los cuadros zonales. Ya por ese momento yo estaba involucrado en política, por lo que me sé un poco la historia. Y ese fue el trabajo de David, comenzar a dar la oportunidad a los cuadros del PRM que tenían los perfiles para acompañarlo en la capital, a dirigir la capital, porque David es muy celoso de eso. A David no le gusta la politiquería, David no ve el erario público ni las instituciones como un botín. Y como hay mucha gente acostumbrada a eso, y David lo hace de forma distinta, hay gente que ataca eso. Pero yo pienso que eso le suma al país y a la nueva política que el país necesita. Sale David, ayuda a Carolina para que el partido retenga la capital. Ahí están los videos que asumió esa campaña. Se tiró a la calle con ella. Definitivamente. Era una desconocida. Una desconocida Carolina para ese momento. Muy valiosa la compañía de Carolina, pero en ese momento necesitaba ese apoyo. Y David lo que hizo fue lo que su partido le solicitó. Cogió la calle con Carolina y ahí están los resultados. Tan pronto concluyó el proceso municipal, en 2020 se sumó a la campaña del presidente Abinader. Aunque ya David sumaba un importante apoyo para que sea candidato presidencial. Lo que pasa es, querido pastor, que una cosa es, Alejandro, sí, que tú tomes la decisión de apoyar a fulano cuando tú marcas un 1%. Pero la verdadera honorabilidad y la verdadera muestra de unidad está cuando tú marcas 20. Cuando tú marcas 15, cuando tú marcas 30. Cuando tú puedes competir incluso con el candidato de tu partido. Y tú tienes que sentarte, reflexionarlo y respetarlo y decir yo te apoyo. Eso es honorabilidad. Él se echó a un lado. Eso es lo que representa a David para el PRM y para la nación. David es un hombre de Estado. David asumió como ministro de Turismo con el presidente Abinader y ahí están los resultados. Y no hay una razón por qué él ha actuado con desprendimiento en 2 cargos selectivos. Primero, cuando era diputado tenía probabilidad, las encuestas lo daban como ganador si buscaba una reelección. Él optó por soltar eso, aspiró a la alcaldía, con apenas 3 meses de campaña, apoyó a Roberto Salcedo. Así es. Sin embargo, las encuestas lo daban vencedor con un 60, 65 si él se repostulaba a la alcaldía por el distrito, y él soltó eso. ¿No tiene usted conocimiento por qué ha actuado con desprendimiento? Él, cuando la encuesta lo dan ganador, si se repostula y él no ha aceptado. Primero, David es una persona, por lo que le he tratado, por lo que le conozco, sí. David es una persona de sumar. Y ya para ese momento, primero, no podemos negar, ni verdad, de frente a la Cámara, que David tenga sus aspiraciones desde hace mucho tiempo y que ha estado construyendo esa figura de ese nivel presidencial. Cuando David se suma a la campaña presidencial es porque David, aunque tenía los números para ganar en la capital y retener la alcaldía, 65% él entendía que ya habían otros compañeros que también podían garantizarla con su apoyo, pero la garantizaban a fines de que ganemos en la capital. Y eso fue lo que hizo, se puso a disposición de su partido, pero ya siendo una figura nacional, de intención de voto nacional, es indiscutible que el aporte de David en el país, recorriendo el país, era mayor para el candidato presidencial de ese momento, Luis Abinader, el compañero Luis, que haciéndolo solamente en la capital, que estaba entonces limitando su liderazgo a la capital.
Y era algo que, reitero, ya se podía lograr con otro candidato, con otro aspirante del partido. Entonces, David, lo que ves es eso, el crecimiento, cómo impacta esto, cómo ayuda al partido a ganar y cómo eso se traduce a beneficio para la sociedad dominicana. Y lo que tiene que ver es referente a esa lucha interna que están librando entre David, Carolina. Oye, algo paradójico, él la apoyó, la política a veces no la entendemos. Él la lleva como de la mano como candidata y gana la alcaldía del distrito. Ahora la tiene la otra acera en contra. La pregunta es la siguiente, Starling. ¿Cuáles son los protagonistas que usted entiende que van a encarnizar esa lucha? ¿Cuáles son los candidatos o precandidatos a vencer? ¿Cuáles son lo más fuerte actualmente entre los que están? David, ¿quién más? Bueno, yo, partiendo de su comentario, creo que eso es parte de la dinámica de la política. Sí. Por eso siempre digo que la gente... ¿Quién es la competencia de David? ¿Quién usted entiende que es la competencia de los candidatos? Yo creo que Carolina. Carolina. Sí, porque Carolina, con el apoyo, el acompañamiento del compañero... No, es que yo pienso que la vice apenas acaba de entrar en el escenario. Yo pienso que a la vice le toca ahora hacer un recorrido intenso. Porque la vice no llega como una figura política. Ella dice que ha tenido sueños, revelación con la presidencia. Bueno, eso es importante, pero los sueños hay que materializarlos. Y eso solamente es posible trabajando. Me consta que es una persona muy capaz, muy trabajadora. Creo que va a participar de forma destacada, pero en la política siempre tenemos que ver las fotografías del momento. De hecho, cuando tú ves una encuesta, ¿qué tú estás viendo? Una fotografía de ese momento, que puede cambiar rotundamente de un momento a otro. Y en política, tú trabajas 20 años para construir un número en una encuesta, marcar un 5, un 10, un 15, y una acción, un dicho, te tumba eso. Eso es lo delicado de la política. En este momento creo que David y Carolina serían los principales. También hay que mencionar a los compañeros Wellington y Yayo, que han entrado de forma también destacada en el escenario político nacional, jóvenes con mucha preparación también, y compañeros valiosos de este partido, como todos los demás. Habría que ver en un año, darle, qué sé yo, 6, 8, 10 meses a cada uno para que amplíe esos recorridos, para que amplifique el trabajo dirigencial y entonces volver a valorarlo para ver cómo va cada cual. Se dice que Alfredo Pacheco calladamente está armando su proyecto político. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Bueno, Alfredo, el compañero Pacheco es una persona con muchas condiciones, con mucha experiencia. ¿Pero ha oído algo de eso? Él lo desmintió recientemente. Lo desmintió. Sí, él dijo que por lo menos de cara al proceso 2028, él no tiene aspiraciones a cargo, o sea, a la presidencia de la República. Que hay compañeros que lo están motivando a una posición institucional, que sería en este caso la de secretario general. Él está siendo motivado, decía él, en ese aspecto, pero que él no iba a participar para el torneo próximo del 28. Si de los actuales precandidatos algunos declinaran, ¿cuál usted cree que apoyaría a David Collado? Si alguno declinara a la aspiración. Yo creo que algunos de esos compañeros no van a llegar a completar ese proceso del 2028. Van a declinar. Yo creo que antes de eso, creo que al partido le conviene que vaya un número más limitado de compañeros, porque tampoco uno puede cualquierizar esa posición de presidente. Yo pienso que eso tener las condiciones es una cosa y estar en la coyuntura y en el momento para lograr las cosas es otra. Entonces yo pienso que el número va a ser más reducido en su momento y que la mayoría de los que declinen van a apoyar al compañero David, porque en este momento la carta que al presentársela a la sociedad dominicana se puede ver que mantiene el gobierno para el PRM es David Collado. Dice Hipólito Mejía que Carolina va a dar pela a todo el que se meta por el medio. Esos son discursos políticos. Y el compañero, el expresidente Mejía, todo el mundo sabe su estilo, un estilo jocoso, chabacano, una figura muy respetada por nosotros. Entonces son discursos políticos. Yo sé que las encuestas que han salido han dado duro, porque a 3 años de un proceso, el único candidato o aspirante en este caso, para respetar el marco legal, el único aspirante a la presidencia de la República que a 3 años de un proceso te marque más del 50% en la historia de la República es David Collado. De las encuestas serias, porque aquí hay un problema con las encuestas, que solamente son creíbles si me favorecen. Pero si no me favorecen, las desacredito. Entonces no puede ser así. Cuando tú aplicas ciencia hay que ser respetuoso de eso. Me favorezca o no,
Yo sé que se aplicó ciencia, yo sé que eso es un parámetro. ¿Qué debo yo hacer? Tomar eso, si no me favorece, quiero decir, tomar eso como referencia y duplicar el trabajo, redoblar el esfuerzo que yo estoy haciendo, pero las encuestas están ahí. Y si David representa eso, estando dedicado en cuerpo, alma y espíritu a ese ministerio, con reconocimiento mundial del turismo dominicano, entonces imagínese usted lo que pase cuando en los próximos meses o el próximo año el compañero David esté dejando esa posición para dedicarse por completo a sus aspiraciones presidenciales. Lo que viene definitivamente, que para el partido y para el país es sumamente importante. En lo que tiene que ver la circunscripción número 3, ustedes tienen la alcaldía de Nigua. Sí. Con Carela. 3 de 4 tenemos. Tienen aquí a Ricky Cerón. La única que no tienen es la de Quitasueño. Y se nos salvaron de a poquito. De a poquito. Sí. Para el 2028, esos alcaldes están haciendo un trabajo digno de que se pueda decir, bueno, si ellos se repostulan, ganan de calle. Están haciendo un trabajo aceptable. Yo creo que hay algunos que sí. Yo pienso que hay algunos que sí. Vamos por zona. El caso de Nigua, Carela, ¿cómo usted ve su manejo en la alcaldía? Carela, yo te voy a hablar mejor del carril, porque yo no estoy yendo a Nigua con la regularidad que yo iba hace unos meses. Pues vamos con el carril. Por el hecho de estar viajando para las presas y eso. Sí, Ricky Cerón. De hecho, voy para allá el sábado a beberme un cafecito donde Marisol. Ricky Cerón lo veo muy activo. Muy activo. Lo veo desarrollando trabajos, lo veo siempre en la calle. No he tenido la oportunidad de conversar con él acerca de su calendario, ¿verdad? De su cronograma de cosas que está haciendo, pero por lo que veo en las redes sociales, que pueden ser un parámetro, lo veo muy activo y dándole frente a la comunidad, y eso le suma mucho a un político, sobre todo si quiere continuar en el cargo. En el caso de Osvaldo... Pero si las elecciones fueran hoy, Ricky, ¿cómo usted cree que le iría? Bueno, yo creo que viendo los actores políticos del carril, pienso que Ricky repetiría. Eso es lo que yo veo desde aquí. Habría que internarse un poco más en el carril, a escuchar las voces de la gente, ver qué están presentando los partidos de oposición, que están notablemente debilitados en todas partes, porque es una misma propuesta que se ve dividida, el PLD por un lado, la Fuerza por otro lado. Siguen teniendo problemas muy graves en su liderazgo. La oposición no tiene un punto en común que encuentre para enfrentar al PRM, y entonces eso es una propuesta muy débil. Jaina, que es su bastión. Jaina, la alcaldía. Yo pienso que todos debemos ser parte de un grupo de apoyo con el compañero Osvaldo, siempre y cuando él lo permita, porque un beneficio, algo que la alcaldía haga bien es un beneficio para Jaina. Yo soy nacido y criado en Jaina, mi familia vive aquí, yo vivo aquí. Definitivamente que todos debemos estar ahí a la orden del alcalde para lo que podamos apoyar, siempre y cuando él lo permita. Entonces yo he hablado ya antes de cómo puede mejorar la relación partido-ayuntamiento, de cómo el ayuntamiento puede relanzarse, retomar algunos temas con la comunidad, en los que yo he visto una debilidad. Hablábamos de parte de ellos en principio en la entrevista. Entonces, pero siempre digo que algo bueno que tiene Osvaldo, que yo desconozco si se presentará o no, ¿verdad? Él había hablado de completar 3 periodos consecutivos, de hacer historia con el partido. Pero están hablando cómo es 3x4 o 4x4. 4x4. Sí. Bueno, yo he escuchado eso en boca de compañeros, sin embargo, él nunca se ha referido al tema. Yo tomaré ese tema con seriedad cuando él, que es la figura, diga, sí, yo voy a optar por esto. Y en ese momento entonces plantearemos otras estrategias. ¿Y en caso que él vaya? No. Que diga voy. ¿Qué hará Starling Molina? ¿Seguirá su lucha por la candidatura? Definitivamente, en el momento que él diga que vaya, tiene que prepararse para competir conmigo. Y yo tengo que prepararme para competir con él. Por la candidatura, como digo siempre, en un marco respetuoso de una política distinta. Reconociendo además que yo le he apoyado 3 veces. Y que nada es pecado que yo le solicite que me apoye una. ¿Y usted no cree que iría en desventaja con una persona que dirige tantos recursos de la alcaldía y Starling, que no tiene esos recursos para movilizarse? ¿Usted no cree que iría en desventaja en ese sentido? No, para nada, porque es que, mire, Alejandro, voy a ser muy franco con lo que le voy a responder. Adelante. Nosotros nunca hemos negado que los recursos económicos son importantes en la política, porque de hecho para temas operativos, aunque tú no formes parte de esa política oscura de estar pagando voluntades, de estar comprando gente, pero para temas operativos tú necesitas recursos.
Pero recursos tú consigues de un día para otro, condiciones no. Si usted no tiene condiciones para ser alcalde y para administrar y gestionar como se debe una ciudad, eso no se consigue de un día para otro. Eso es fruto de mucha formación, de mucha experiencia. Recursos, pero venga, que a usted Dios lo bendice por ahí con algo. Usted me llama, Stalin, quiero aportar a tu campaña. Y eso de un momento para otro. Lo otro es imposible que se dé de un momento para otro. Dios es el dueño del oro y la plata. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con ese cumplimiento de 50 años de municipio que vamos a tener pronto, la gente tiene que comenzar a ver los problemas reales de Jaina. Entonces, si los problemas reales del municipio no se resuelven con los cuartos que tiene Alejandro, ni con lo que tiene fulano, ¿qué necesitamos? ¿Quién tiene la capacidad para ponernos a caminar? ¿Quién es que puede? ¿Quién tiene las ideas de eficiencia de gasto, de procedimientos internos, de enlace comunitario? ¿Quién puede transformar esto de Batey a ciudad? Esa es la realidad. ¿Quién puede? ¿Quién tiene las ideas y los planes? Esto no es un tema de ganas, esto es un tema de plan. ¿Quién tiene un plan para que esta riqueza de alguna manera se traduzca a la calidad en un servicio, a la calidad en una obra que la gente pueda disfrutar? Eso es lo que hay que hacer y la gente tiene que aprender a verlo de esa manera y eso es lo que vamos a hacer. Cada cual hará una campaña basada en lo que más tiene. Algunos lo podrán hacer con dinero, otros lo haremos con capacidad, con formación, con compromiso y con las ideas que la gente necesita para desarrollarse. No descarta que gente que está con el alcalde en este momento, aunque él aspire, que algunos se vayan con Stalin Molina, porque veo que usted es como muy bailado dentro de lo que es el grupo de Osvaldo. Eso es lo más probable. Yo le decía que eso forma parte de la dinámica política. De la dinámica. Al final y las cuentas... No personal. No, para nada. Hay mucha gente ahí que nos valora, que nos respeta. Nosotros... Porque es lo que la gente ha recibido de nosotros. Nosotros estuvimos en el ayuntamiento, por ejemplo, 8 años. ¿Y qué siempre vimos? Bueno, nosotros vimos un camino y nos procuramos por ir limpiando ese camino. Por 2 razones fundamentales. Primero, porque lo más probable es que ese sea el mismo camino por el que tengas que volver. Ya por ese te fuiste. Entonces, te tocaría volver por ese. Peor aún, segundo, que a veces te toca venir descalzo. Entonces, nosotros estamos completamente opuestos a esa política de ir por un camino regando espinas. Yo al que no le doy, no le quito. Yo no irrespeto a nadie. Yo a todo el mundo le doy cariño, respeto, porque esa es mi naturaleza, así se me formó. Y es también parte de la gracia que Dios me ha regalado en su misericordia. Entonces nosotros, ¿qué estamos recibiendo de la gente? Eso, respeto incluso del que no nos apoya. Que en política no es tan fácil conseguirlo. Pero cualquiera te dice, no lo apoyo porque tengo este compromiso o tengo esto apalabreado. Sin embargo, siempre te dirá algo positivo Stalin Molina. No digo que sea de todos. Yo hablo de la amplia mayoría. No digo de todos porque también recuerde que a este mundo vino un hombre perfecto y lo crucificaron. Yo tampoco aspiro a que el 100% me vea de esa manera positiva. Y no. Yo le hablo de la amplia mayoría porque esa es la prueba que tengo. De lo demás, bueno, Dios irá abriendo camino y poniendo cada cosa en su lugar. Un malecón en Jaina. A la inauguración vino hace unos ya casi 15 días el excelentísimo señor presidente de la República. Estuvo el alcalde del municipio, Osvaldo Rodríguez, otras personalidades también. Algunas críticas se han producido o se produjeron referente al lugar donde está el malecón, unos tanques que contaminan el ambiente, un ñagá con muchos desechos. ¿Fue viable la hechura de ese malecón ahí en ese lugar? Yo creo que sí, sí. Pero primero yo soy de gringo. Yo soy parte interesada. Aunque no vivo allá actualmente. Sí. Yo soy de gringo, yo ahí me crié. Yo decía en una publicación recientemente que nadie podría contar mi historia sin contar la cantidad de veces que yo iba a esa playa con mis amigos, a bañarme. Pasamos por ahí todo prácticamente. Sí. Bueno, entonces yo me siento muy alegre, de forma muy sincera, muy alegre porque se haya hecho esa obra allí. Porque al final de cuentas la gente como quiera va a ese espacio. Lo que se hizo fue dignificar ese espacio. Ese espacio nunca se proyectó el desalojo de alguna empresa. En ese espacio no se proyectó medidas medioambientales. Ahí se construyó un malecón, igual que en otros puntos. De hecho, la importancia de ese malecón, que lo he reseñado tanto en el caso de Luis Alberto Concepción cuando fue alcalde, como en este caso, porque Concepción hizo una inversión también ahí como alcalde para la recuperación de ese espacio. Lo que ha hecho eso es garantizar que ese espacio siga siendo de la gente.
porque imagínense, si no se hace una inversión de ese nivel, quién sabe si el apetito de los empresarios sigue creciendo, tanto de las empresas de los tanques como de la planta. Y siguen llevando más tanques. Y fácilmente nos dejan sin playa. Entonces, esa inversión gubernamental de más de 100 millones de pesos garantiza que ese espacio quede reservado seguirá siendo de la gente. Y entonces la gente que de todas maneras va a disfrutar allí, ahora lo hace de forma mucho más digna, mucho más cómoda, con bancos, con espacios, con parque, con cancha, Olvídese. Ahora, sobre la obra, críticas. Bueno, yo siempre he defendido el derecho de la prensa o el ciudadano común a criticar lo que entiende que no es correcto, a decir si cree que se gastó más, que se gastó menos. Eso es un derecho que tiene. Igual que la gente que defiende el gobierno también está en su derecho, porque sea dirigente del partido, porque sea un colaborador de alguna institución de gobierno. Y yo tengo que decir esto siempre que hablo de eso. Mientras usted haga eso, respetando la opinión del otro, yo lo veo bien. Yo no ando descalificando a nadie. Yo siempre apuesto a que el debate se puede elevar, a que se puede discutir de otra manera, con datos, con base, y eso enriquece la dinámica política y social. Pero yo estoy feliz. Y yo pasé anoche, que era martes, y eso estaba lleno de gente. O sea que la mayoría de la gente también está feliz de lo que se hizo. Una preguntita, ¿hay algún tipo de seguridad que garantice la integridad física de los transeúntes, de los que van a aquel lugar? Bueno, en la inauguración, hace poco que se inauguró, como usted bien mencionaba, yo escuché que el ministro Collado, que estuvo allí con el presidente inaugurándolo, hablaba de una dotación de Politur que se quedaría de forma fija. Yo mismo le comentaba a algunos compañeros ahí que eso tenía que ser reforzado por la Policía Nacional y por la Policía Municipal, que también está para velar por los espacios públicos. Entonces yo pienso que una atracción como esa, que mueve a cientos de personas prácticamente todos los días, en especial los fines de semana, necesita un dispositivo de seguridad más amplio y más comprometido. Pero creo que perfectamente, si hay la cohesión necesaria, si hay la coordinación entre instituciones, se puede lograr. Bien, quisiera preguntarle sobre el asunto de la presa, con el conocimiento que usted tiene, recordándole a los amigos que estamos conversando con el dirigente del PRM en el municipio de Jaina, provincia San Cristóbal, Starling Molina. Starling, más o menos, ¿qué cantidad de presas usted le da seguimiento aquí en el país? Me toca visitarlas todas. Todas. Hay un calendario, sí, hay un calendario. Una agenda muy agitada. Sí, porque se plantea en la programación anual, en el POA se plantean esas inspecciones que tienen diferentes aristas, ¿verdad? Pero lógicamente el calendario va moviéndonos de forma estratégica y son 27 centrales hidroeléctricas a cargo de EGI, que es la empresa de generación hidroeléctrica. Entonces, apenas estamos a mitad de año. Bueno, hoy estamos a primero o a segundo, hoy estamos a dos. A tres, estamos a tres. Hoy estamos a 3. Entonces, hoy está iniciando ya el tercer trimestre de seguimiento y de proyectos allá en EGI, que además de las presas también tiene cientos de obras abiertas en este momento en las comunidades. Por ejemplo, en la carretera de la zona de los cacaos hasta donde están las presas de Higüey y Aguacate, es una inversión de 4,000 millones de pesos. Una carretera completamente nueva que incluye puentes, pasos a desnivel, una solución definitiva para todas las comunidades, para la colonia. Y eso es una inversión de EGI. Es una inversión de EGI y así lo está haciendo casi. Es difícil encontrar una comunidad donde haya impacto de las presas, o sea, que esté cercana a la zona de impacto de las presas, de los embalses, que no esté siendo impactada por alguna obra importante, la construcción de algún cuartel, de algún centro médico, de alguna carretera. Son muchas, son cientos de obras que en este momento se están desarrollando. Normalmente las presas se abastecen con las lluvias, los aguaceros. ¿O qué otro canal le puede llevar agua para el abastecimiento? Los afluentes tradicionales, los ríos sobre todo. Por eso es tan importante el cuidado de los ríos y de otros afluentes que terminan alimentando una corriente de río principal. Primero, porque hay algunas presas que no solamente represan para el tema de la generación, sino también que sirven agua potable, como el caso de Valdesia. Casi toda el agua que se consume en Santo Domingo, o una parte importante de esa agua, desde Valdesia sale una porción tanto mínima que va a la zona de Baní, de la provincia de Peravia. Pero casi toda esa agua viene a Santo Domingo. Entonces ya amerita otro tipo de tratamiento.
pero esencialmente los ríos y las lluvias, que además, en el caso de las lluvias, protege a las comunidades de inundaciones, de golpes abruptos de agua, como se vivía más en el pasado. O sea que son muchos los beneficios de las presas para las comunidades y para la sociedad en sentido general. Y cuando se dice en buen dominicano que la presa se rebosó, reventó, en un lenguaje técnico de ustedes, ¿cómo se produce esa situación? Bueno, en esos días que hay esos aguaceros, ¿verdad?, intensos, las presas tienen niveles, cada cual tiene su capacidad, pero cuando llegue ese nivel de agua, que el diseño de la presa sugiere que hasta ahí es que tiene que llegar, se ve operaciones en la necesidad de desaguar la presa para, ¿verdad?, comenzar a bajar la presión que está recibiendo la estructura de la cantidad de agua que está represando, vale la redundancia. Entonces, inmediatamente se hacen los anuncios correspondientes por todos los canales posibles para que aguas abajo, ya sean comunidades, sean zonas de siembra, etcétera, sepan que se va a desaguar, porque cuando tú abres una compuerta de una presa, así sea una sola hoja que abras, el impacto de agua que reciben esos cauces es bastante significativo. ¿Y más o menos con qué tiempo de anticipación lo hacen cuando van a abrir alguna compuerta para que la comunidad sepa? Gracias a los canales de comunicación que tenemos hoy, se hace de forma muy oportuna, 2 y 3 días antes. A veces se hace hasta una semana antes. Claro, siempre y cuando sea lo que el fenómeno natural de ese momento nos permita hacerlo. A veces se hace con menos tiempo porque con los fenómenos naturales se hacen predicciones, se pronostica. Entonces no es una ciencia exacta, de manera que cuando un fenómeno trae mucha más agua de la que se esperaba, el anuncio tiene que ser con un poco más de premura. Pero siempre se avisa, porque ya el monitoreo permite que antes de que haya una amenaza como tal en la presa, pues se pueda anunciar entonces el desagüe o el desaforo de esa central. ¿Y el objetivo de la supervisión, más o menos, que se busca detectar que todo ande bien, que no haya algún tipo de anomalía? Esencialmente, que todo esté marchando. Ahí tiene políticas internas de procedimientos operacionales, que todo esté marchando como los procedimientos indican, porque son procedimientos además que tienen base internacional. Entonces, si hay una oportunidad de mejora, pues se corrige en el momento. Si es algo que necesita un poco más de tiempo, se hace la recomendación al administrador o al área competente sobre ese tema. Muchas veces también nos fijamos en cómo se están manejando algunos desechos peligrosos, qué estamos haciendo con el aceite que ya utilizamos, dónde lo estamos enviando, la condición de los embalses, si hay zonas de siembra cercanas que no nos tiren estos recipientes de productos químicos al agua, contaminando el agua, impactando la fauna, el ecosistema. O sea que ahí está preocupado por todo el entorno que tiene que ver, no solamente por el hecho de generar energía con el tema del agua, sino de cómo eso impacta a la comunidad. Decía que hay, ¿qué cantidad de presas en el país? 27. 27. 27 centrales hidroeléctricas, sí. Y todas están funcionando al pie de la letra, de manera correcta. Todas están funcionando, una con mayor cumplimiento que otra, todas en el marco de cumplimiento, pero siempre, lógicamente, por eso existe la supervisión, porque uno siempre encuentra algo que supervisar, algo que corregir. Y ese es el trabajo nuestro, de que las cosas se encaminen, ¿verdad? Pero siempre encontramos algo que se puede mejorar. Y dentro de la limitación de una presa o de cualquier tipo de inconveniente, ¿qué elementos podemos encontrar? Dentro de lo que es la limitación de una deficiencia que haya dentro de una presa. Muchas veces el caso tenemos un reto como país con el tema de los desechos sólidos. La cantidad de desechos que van llegando a la presa, que van llegando a los embalses, la cantidad de sedimento que se acumula en los embalses y que limita entonces también el tema de la generación y la calidad del agua, que obliga a que la calidad, cuando también hablaba del agua potable, ¿verdad?, que sea tratada de forma distinta, o que haya que ponerle mucho más proceso, muchas más etapas de saneamiento. Entonces son las cosas que más nosotros podemos ver, y es los retos que más nos encontramos. Y de hecho ya hay presas que en este momento se están otorgando contratos de limpieza para el tema del sedimento, porque son toneladas de sedimento, es una presa. Son la limitante más de rutina que nosotros podemos ver en las presas. Ya en la parte final de esta entrevista, Jaina Provincia, eso es un mito. Jaina Provincia, yo estoy escuchando Jaina Provincia, yo pienso que la intención es buena. ¿Están dadas las condiciones o no para que lo sea? Es que yo me he topado con la propuesta, yo me he topado con el anuncio. Hace mucho tiempo lo estoy escuchando. Lo que no me he topado es con
un proyecto con base técnica que me indique a mí. Que argumente. Sí, correcto. Sobre todo en un país donde ahora hay resistencia para la creación de provincias, porque se entiende que está demasiado subdividido el país. 31 provincias, más el distrito, que son 32, 158 municipios, 234 distritos municipales. Entonces, en términos de territorios autónomos, por así decirlo, de esas entidades administrativas de un territorio, estamos como que... Ahora, cuando vemos a Jaina, desde el punto de vista de densidad poblacional, desde el punto de vista del aporte al Producto Interno Bruto, nosotros entendemos que merecemos. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la mitad de las provincias. Y eso es un punto, pero hace falta mucho más que eso. Porque en términos de territorio, Jaina es un municipio de menos de 40 kilómetros cuadrados. Y es un municipio que tú lo puedes recorrer sin mucho problema desde la zona de Cabón hasta la zona de Itabo en unos cuantos minutos. Entonces el planteamiento tiene que ser más técnico. Tiene que tener más base. Ahí tiene que haber investigación, tiene que haber antecedentes. No basta con... Porque entonces se ve como algo popular, como un dicho necesario, pero no va a ser nunca entonces, porque tenemos 20 años hablando de eso. Entonces eso caería dentro de lo que es un discurso populista, cuando muchos hablan de Jaina, provincia. Bueno, ciertamente no quisiera llamarlo populista porque pudiera haberse ofendido a alguna de las figuras que ha sido abanderada de ese tema, pero sí siento que falta esfuerzo, que falta una propuesta más técnica para que nos escuchen, para que nos hagan caso. Pero tenemos dos zonas francas, Starling, tenemos la única refinería de petróleo del país, tenemos esa generadora de electricidad. Entonces usted lo ubica ahí dentro del territorio, la amplitud. Bueno, es que yo creo que para el hecho de ser provincia son varios elementos, y la creación de riqueza o lo que representamos para el aparato productivo nacional no sería el único parámetro. Tenemos que tener a mano, como digo, una propuesta que se refiera a todos esos parámetros: la parte de la creación de riqueza, la parte del espacio físico del territorio, todos los elementos que juegan, ¿verdad? Porque hay un criterio para ser provincia o no, para ser municipio o no, y la propuesta debe ser en base a eso. Porque si solamente vamos a anunciarla allí, como muchas cosas que se anuncian en el Congreso, el impacto a mediano y a largo plazo, ¿cuál sería? ¿Verdad? Entonces, falta trabajo, es lo que quiero decir. La intención es buena, la idea es buena, pero falta trabajo. Starling, lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta importantísima entrevista. Ya llegamos a la parte final. Lo que pasa es que cuando el expositor tiene mucho material, el tiempo pasa rápido. Starling, por favor, vamos a darle unos minutos para que se despida delante de ese público que le está siguiendo, ¿verdad? ¿Qué usted tiene para sugerirle, para exhortarle a sus seguidores del PRM? No, a mis seguidores y a todos, primero decirle que esto pasa, esta entrevista de calidad pasa no solamente cuando el expositor o el invitado tiene mucho que decir, no, sino también cuando el entrevistador es muy bueno, tiene condiciones, ¿verdad, hermano? Fíjese que por algún momento dejé de hablar a la cámara y conversaba solamente con usted. O sea, la gente ahí esa audiencia que nos disculpe ahí, pero fue con la intención de llevarle informaciones verídicas, frescas, que la gente, que aprendamos mutuamente de lo que es Jaina, de lo que es la política, lo que es la dinámica de la política. Decirle a la gente, yo casi siempre doy el mensaje a la juventud, a la clase política, de que estamos siendo parte de una coyuntura histórica, de un momento histórico de la política y de la sociedad. En el caso de Jaina, como ya decía, con casi 50 años de municipalidad, pienso que el llamado es otro, la transformación, claro, con una política respetuosa, una política que respeta las diferencias, las disidencias, con una política decente, que sí se puede hacer así. Por lo demás, siempre habrá muros en medio de eso, de cuando tú quieres hacerlo bien, de cuando quieres crecer, de cuando quieres seguir adelante, pero esos muros siempre van a estar. Si algo aprendimos de Alemania es que los muros se caen. Que si tú empujas lo suficiente, los muros, tú los puedes... Lo aprendimos de Alemania y de Jericó, ¿verdad? y es física. Si tú logras hacer la fuerza suficiente, ese muro tiene que caer. Cuando ese muro caiga, que el muro no es más que lo que te impide lograr eso, que es un tema de constancia, de empujar con más fuerza. Cuando ese muro caiga, entonces ahí vamos a construir un puente. Un puente bonito, bien estructurado, que nos conecte con nuevos tiempos, con más obras, con mejor política y con lo que la gente necesita, porque para eso estamos. Bien, nosotros... Que ese puente también debe tener oído.
Sí, sobre todo. Sobre todo. Oído, vista, de todo lo que se pueda apreciar. Bien, ha sido un honor haber compartido esta cabina con Starling Molina, alto dirigente del PRM aquí en el municipio de Jaina. Siempre sumando, nunca retando. Sumando y multiplicando. Bien, y a ustedes que han estado presentes, ¿verdad? Pendientes por espacio de algo más de una hora, dándole seguimiento a esta importantísima entrevista. Le agradecemos de manera infinita su permanencia frente a lo que es su computador, su celular. Así que nosotros lamentablemente tendremos que despedir por este momento el espacio. Así que hasta la próxima.